Cristo no mora en edificio, vive en gente. Desde que se rompió el velo, no usa sandalias ni barba, vive dentro de nosotros, vive en el corazón. ¿Lo sabemos, sí o no? Dante Gebel inicia su mensaje con una energía que cautiva y envuelve a la audiencia, con una reflexión que nos transporta a Noruega. Este país, conocido hoy por producir la electricidad más económica del mundo, sirve como una metáfora brillante para ilustrar nuestra vida espiritual. Allí los ríos escarpados y las cataratas no solo son postales hermosas, sino la fuente de una energía inagotable que transforma la vida de sus habitantes. Sin embargo, Dante nos lleva a imaginar un pasado en el que esos mismos ríos y cataratas permanecían inexplorados, su potencial ignorado por generaciones que vivían a la luz de velas y fogatas. Este contraste sirve para abrir el corazón de su mensaje. Así como los vikingos desconocían los recursos que tenían ante ellos, nosotros a menudo ignoramos la plenitud de Dios que ya vive dentro de nosotros. El tono de Dante es directo, a veces provocador, mientras invita a su audiencia a replantear su relación con Dios. Insiste en que, en lugar de pedir aquello que ya poseemos, debemos aprender a reconocer y activar ese poder divino que reside en nuestro interior. El apóstol Pablo, señala, oraba precisamente para que los creyentes experimentaran la plenitud de Dios. Esta plenitud no es algo que deba buscarse en el exterior, sino que actúa desde adentro, transformándonos y liberándonos de las cadenas de la religiosidad y las tradiciones vacías. Con una narrativa que mezcla humor, crítica y teología práctica, Dante aborda uno de los temas centrales de su mensaje: la diferencia entre el Cristo histórico y el Cristo vivo. Para muchos, dice, Jesús es una figura atrapada en el tiempo, congelada en la historia como un prócer o un mártir. Las representaciones populares de Jesús, desde las películas de Hollywood hasta las imágenes religiosas que cuelgan en las paredes de las iglesias, perpetúan esta idea. Dante se burla de esas imágenes. Un Jesús que parece un modelo de champú caro, caminando en cámara lenta y hablando con una voz casi inaudible. Ese no es el Jesús que predico, afirma con convicción. Su Jesús es el Cristo resucitado, lleno de gloria y poder, que vive y actúa hoy. La crítica de Dante no es superficial, toca el núcleo de cómo muchos cristianos perciben y practican su fe. Habla de cómo a menudo reducimos a Cristo a una figura histórica, olvidando que Él es una presencia viva y activa. Este error, dice, no solo limita nuestra experiencia espiritual, sino que nos impide aprovechar el potencial divino que tenemos dentro. Para ilustrar esto, Dante recurre a la vida del apóstol Pablo. A diferencia de los discípulos, que conocieron a Jesús en su forma humana, Pablo tuvo encuentros con el Cristo glorificado, el Señor resucitado que se le apareció en el camino a Damasco. Y eso era porque Pablo había conocido a un Cristo vivo. Esta relación transformadora permitió a Pablo vivir una fe que no dependía de las escrituras del pasado, sino de una conexión directa con Dios. Uno de los relatos más impactantes que Dante comparte es el de Pablo en alta mar, enfrentándose a una tormenta que amenazaba con hundir el barco. Mientras los demás a bordo estaban aterrorizados, Pablo permanecía sereno, confiado en una promesa divina. Aunque el barco se perdería, ninguna vida sería arrebatada. Esta confianza no provenía de leer los salmos ni de recordar las historias de la Biblia, sino de una comunicación directa con el Señor. Anoche el Señor me dijo que todo estaría bien, cita Dante, destacando la frescura de esa revelación. Este ejemplo sirve para subrayar el punto de que la fe verdadera no se basa en lo que Dios hizo en el pasado, sino en lo que está haciendo en el presente. Tranquilos, el Señor me dijo anoche que el barco se va a hundir, mira qué linda noticia, pero que todos nosotros vamos a conservar la vida. El mensaje de Dante también aborda las divisiones dentro del cristianismo, señalando cómo las doctrinas y denominaciones han separado a los creyentes en lugar de unirlos. Su declaración de que hay un solo Cristo desafía la exclusividad que muchas iglesias proclaman. Para él, las diferencias entre católicos, evangélicos y otras denominaciones no son diferencias de Cristo, sino de interpretaciones humanas. Este llamado a la unidad resuena como un recordatorio de que nuestra fe debe centrarse en la persona viva de Cristo, no en las estructuras que los hombres han construido a su alrededor. Dante también desafía la percepción común de la Iglesia como un edificio o una institución. La Iglesia no es un lugar, somos nosotros, proclama, y continúa explicando cómo los primeros cristianos vivieron su fe de manera sencilla pero poderosa, sin edificios ni Biblias,
Ellos transformaron el mundo porque llevaban a Cristo en sus corazones. Esta visión contrasta fuertemente con las iglesias modernas, que a menudo dependen de programas, estructuras y eventos para atraer a las personas, en lugar de llevar el Evangelio activamente al mundo. En uno de los momentos más conmovedores de su mensaje, Dante habla de cómo Jesús envió a sus discípulos a llevar paz a los hogares. Estos discípulos no llevaban versículos ni sermones. Llevaban consigo una presencia transformadora que cambiaba la atmósfera de los lugares que visitaban. Para Dante, este es el llamado de todos los cristianos: ser portadores de paz, no con palabras, sino con una presencia que refleje el amor y el poder de Cristo. El mensaje de Dante también incluye una crítica al lenguaje religioso que muchas veces perpetúa conceptos erróneos. Cuestiona frases como «buscar al Señor» o «llénanos de tu espíritu», señalando que si Cristo ya habita en nosotros, no tiene sentido hablar como si estuviera ausente. Esta reflexión lo lleva a enfatizar que la plenitud de Dios ya está dentro de cada creyente, y lo único que falta es reconocerla y vivirla. Con humor y una sinceridad desarmante, Dante describe cómo muchos cristianos viven como si tuvieran dos vidas, una dentro de la iglesia y otra fuera de ella. Habla de cómo tratamos a Dios como un visitante que aparece los domingos, mientras lo ignoramos el resto de la semana. Esta desconexión, dice, es uno de los mayores obstáculos para experimentar una vida espiritual plena. Invita a su audiencia a integrar su fe en todos los aspectos de su vida, no solo en momentos específicos de adoración. No vive en lugares. Vive en corazones de personas. Si Cristo se encuentra hoy, aquí, lo sentimos, es porque ustedes lo trajeron. Yo lo traje. Es una locura si yo no veía la hora de venir para sentir la presencia del Señor. Mira, Dante Gebel, mientras desarrolla su mensaje, no se limita a invitar a la reflexión, crea un escenario donde cada palabra resuena como un llamado urgente al cambio. Su estilo es único, una mezcla de humor, crítica constructiva y teología práctica que no permite al oyente mantenerse indiferente. Conforme avanza, Dante profundiza en la importancia de conocer a Cristo en una dimensión que va más allá de lo histórico o lo doctrinal. Habla de un Cristo que vive en el presente y actúa en el ahora, y lo contrasta con la idea errónea que muchas veces se tiene de él, reduciéndolo a una figura distante y desconectada. El mensaje es una invitación a abandonar la religión tal como se ha conocido y abrazar una relación personal con Dios. Dante desafía a su audiencia a mirar más allá de las tradiciones y las estructuras que, en muchos casos, limitan la experiencia espiritual. Describe cómo la religión, con sus rituales y jerarquías, ha vuelto a coser el velo que fue rasgado en el templo, creando nuevas barreras entre Dios y el hombre. Este acto, según Dante, refleja nuestro deseo humano de confinar a Dios a un espacio y tiempo específicos, en lugar de permitirle habitar libremente en nuestras vidas. Uno de los elementos más cautivadores del mensaje es cómo Dante conecta conceptos espirituales profundos con ejemplos prácticos y cotidianos. Habla de la tendencia de los cristianos a depender de los domingos para sentir la presencia de Dios, mientras ignoran su presencia constante durante el resto de la semana. Esta desconexión, dice, no solo limita nuestra experiencia de fe, sino que también nos impide vivir en la plenitud de lo que Dios ha planeado para nosotros. Con un ejemplo vívido, Dante describe a un Jesús que está presente en nuestras vidas todos los días, observándonos mientras realizamos nuestras rutinas, pero que es completamente ignorado hasta el domingo, cuando de repente lo alabamos con fervor. Este contraste entre lo cotidiano y lo ritualístico sirve como una llamada de atención poderosa. A medida que avanza, Dante no solo expone los problemas, ofrece soluciones prácticas para quienes desean experimentar a Dios de una manera más profunda y significativa. Insiste en que no se trata de aprender más sobre Dios, sino de experimentar más de Él. Habla de cómo la Biblia, aunque fundamental, es solo el punto de partida para una relación con Cristo. La Biblia es el menú, no la comida, dice Dante, ilustrando la diferencia entre conocer a Dios intelectualmente y conocerlo espiritualmente. Este énfasis en la experiencia personal con Dios es uno de los pilares de su mensaje. Dante también aborda el tema de la unidad dentro del cristianismo, señalando cómo las divisiones doctrinales han separado a los creyentes en lugar de unirlos. Con valentía declara que no hay múltiples Cristos, hay uno solo. Esta declaración es tanto una crítica como una invitación a reconocer que las diferencias entre denominaciones son, en última instancia, humanas. El problema no es Cristo, el problema son las doctrinas, dice. Este enfoque en lo esencial, en lugar de lo periférico,
resuena como un llamado a la simplicidad y autenticidad en la fe. En un giro narrativo conmovedor, Dante habla de la iglesia primitiva y cómo vivían su fe sin las comodidades modernas de edificios, Biblias impresas o aplicaciones de teléfono. Estos primeros cristianos, dice, no dependían de estructuras o programas, dependían de una relación viva con Cristo. Este contraste entre la iglesia del siglo I y la iglesia moderna sirve como una crítica al enfoque actual en las instituciones religiosas en lugar de en la experiencia espiritual directa. Dante dedica una parte significativa de su mensaje a explorar cómo los cristianos pueden ser agentes de transformación en sus comunidades. Habla de cómo los discípulos de Jesús fueron enviados a llevar paz a los hogares que visitaban, no a través de palabras o sermones, sino con su presencia. Este llamado a ser portadores de paz resalta la responsabilidad de cada creyente de reflejar a Cristo en su vida diaria. Según Dante, esta transformación no ocurre al memorizar versículos o seguir reglas, sino al permitir que Cristo viva y actúe a través de nosotros. El mensaje también incluye una crítica al lenguaje religioso que muchas veces perpetúa conceptos erróneos sobre Dios. Dante cuestiona frases comunes como buscar a Dios o llénanos de tu espíritu, argumentando que estas expresiones reflejan una falta de entendimiento de la plenitud que ya reside en cada creyente. Este enfoque en lo que ya poseemos, en lugar de lo que necesitamos buscar, es un tema recurrente en su mensaje. No necesitamos pedirle a Dios que entre en nuestras vidas cada domingo, dice, porque Él ya está ahí. Lo único que necesitamos es liberarlo. Uno de los momentos más impactantes del mensaje es cuando Dante compara nuestra relación con Dios con una relación humana. Habla de cómo tratamos a Dios como si fuera un visitante ocasional, alguien a quien invitamos a nuestras vidas solo en momentos específicos, mientras lo ignoramos el resto del tiempo. Este ejemplo sirve como una llamada de atención para integrar nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en los rituales o momentos de adoración. Conforme se acerca al final, Dante lanza un desafío a su audiencia: vivir una vida que refleje la plenitud de Cristo en todo momento. Su llamado es abandonar el cristianismo superficial y abrazar una fe que sea viva, dinámica y transformadora. Habla de la importancia de salir al mundo y llevar el Evangelio activamente, en lugar de esperar que las personas lleguen a la iglesia. Este enfoque en el mandato de ir por todo el mundo resuena como un recordatorio de que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para compartir con otros. En los corazones de la gente, para que Cristo habitara en el corazón de la gente. Esa es la vida en el Espíritu. El mensaje de Dante Gebel es mucho más que un sermón, es una invitación a una transformación radical. Su estilo apasionado y directo, combinado con su habilidad para conectar conceptos profundos con ejemplos prácticos, hace que su mensaje resuene en todos los niveles. A lo largo de más de una hora, Dante no solo inspira, desafía, confronta y transforma las percepciones de su audiencia sobre lo que significa vivir una vida llena de Cristo. Dante Gebel, en el transcurso de su apasionado mensaje, no solo presenta ideas, sino que las despliega con una intensidad que se siente como un río imparable, arrastrando cada duda y excusa que los oyentes pudieran tener para no abrazar la plenitud de su fe, mientras profundiza en el potencial inexplorado de la relación con Dios. Lleva a su audiencia por un recorrido que es a la vez revelador y confrontador. Expande la metáfora inicial de los recursos no utilizados en Noruega, explicando cómo muchos cristianos viven como si estuvieran espiritualmente empobrecidos, mientras tienen a su disposición una riqueza divina inagotable. Es como si alguien tuviera un banco con millones de dólares y nunca usara el dinero, dice Dante. Este comentario no es solo una observación, es un llamado urgente a despertar. En cada momento, Dante introduce nuevas facetas del tema central, la relación personal y dinámica con Cristo. Habla de cómo los cristianos a menudo caen en la trampa de depender de los rituales religiosos, olvidando que la esencia de la fe es la conexión directa con Dios. Relata historias de creyentes que dedican toda su energía a asistir a eventos, memorizar escrituras y participar en actividades eclesiásticas, pero que nunca experimentan a Dios de manera real y tangible. Dios no está interesado en tu asistencia perfecta a la iglesia, está interesado en tu corazón, afirma Dante, con una mirada que parece atravesar las pantallas y llegar directamente al alma. Uno de los puntos más impactantes del mensaje es la crítica que Dante hace a las imágenes limitadas de Jesús. Describe cómo muchos cristianos han confinado a Cristo a un lugar en su vida, como si fuera un invitado y no el dueño de la casa.
Cristo no es un accesorio para tu vida. Es la vida misma, dice, enfatizando que Jesús no puede ser relegado a un rincón, a un momento específico o a una función limitada. Esta declaración es una invitación a repensar completamente nuestra relación con Él, no como alguien a quien recurrimos en tiempos de necesidad, sino como la fuente constante de todo lo que somos y hacemos. Dante no teme abordar temas sensibles y cuestionar las prácticas comunes que a menudo pasan desapercibidas. Habla de cómo muchos cristianos viven como si Cristo estuviera lejos, como si hubiera que buscarlo en templos o eventos especiales. El Espíritu de Dios no está confinado a un lugar. Está en ti, proclama con una certeza que no deja espacio para la duda. A medida que desarrolla esta idea, conecta la plenitud de Dios con nuestra capacidad de transformar el mundo que nos rodea. Si Cristo está en ti, donde quiera que vayas, llevas su presencia. No necesitas esperar que otros vengan a la iglesia. Tú eres la iglesia, dice, desafiando a la audiencia a ser agentes de cambio en sus comunidades. El mensaje de Dante también está lleno de humor, un recurso que utiliza con maestría para conectar con su audiencia y hacer que los conceptos más profundos sean accesibles. Habla de cómo algunos cristianos oran como si Dios estuviera sordo o ausente, pidiéndole cosas que ya les ha dado. Con un toque de ironía, dice, es como si un padre le diera a su hijo las llaves de un auto nuevo, y el hijo siguiera pidiéndole el auto todos los días. Dios ya te dio las llaves, ahora úsalas. Úsalas. Este ejemplo sirve como una ilustración poderosa de cómo a menudo no reconocemos lo que ya tenemos en Cristo. En uno de los momentos más conmovedores del mensaje, Dante relata la historia de un cristiano que enfrentó una crisis financiera y acudió a su pastor en busca de consejo. El pastor, en lugar de ofrecer soluciones prácticas, le dijo que orara más y confiara en Dios. Aunque la oración es fundamental, Dante utiliza esta anécdota para mostrar cómo a veces los cristianos espiritualizan problemas que requieren acción. Dios ya te dio el intelecto, las habilidades y los recursos para resolver tus problemas. No te sientes a esperar un milagro cuando tú mismo puedes ser el milagro, dice, dejando claro que la fe activa es la clave para experimentar la plenitud de Dios. Conforme el mensaje avanza, Dante profundiza en el concepto de ser la luz del mundo. Habla de cómo los cristianos no solo están llamados a reflejar la luz de Cristo, sino a ser esa luz en un mundo lleno de oscuridad. No tienes que esperar a ser perfecto para brillar, dice, desafiando la idea de que solo los cristianos maduros pueden tener un impacto. Según Dante, cada creyente, independientemente de su nivel de conocimiento o experiencia, tiene el poder de cambiar vidas con su testimonio y ejemplo. Y eso es porque muchos de nuestros hogares, los padres no guían, solo profesan una religión, una doctrina, que no es lo mismo que guiar. Para poder guiar, basta con el ejemplo, no hay que enseñar. En un giro narrativo que mezcla teología y vida cotidiana, Dante aborda el tema de las prioridades. Habla de cómo muchas veces ponemos a Dios en segundo plano, dándole lo que sobra de nuestro tiempo y energía, en lugar de colocarlo en el centro de todo lo que hacemos. Relata historias de personas que están tan ocupadas con sus carreras, familias y responsabilidades, que apenas tienen tiempo para orar o leer la Biblia. No es que Dios quiera ser tu prioridad número uno. Quiere ser el centro de todo, de tu familia, de tu trabajo, de tu vida entera, dice, invitando a la audiencia a reestructurar sus vidas en torno a Cristo. Dante también dedica tiempo a hablar de la importancia de la comunidad. Aunque enfatiza que la relación con Dios es personal, reconoce que la fe se vive mejor en comunidad. Habla de cómo los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, viviendo como una familia extendida que se cuidaba mutuamente. Este ejemplo de la iglesia primitiva sirve como un contraste con las iglesias modernas, donde a menudo prevalece un enfoque individualista. No podemos ser cristianos en aislamiento, necesitamos unos a otros para crecer y cumplir el propósito de Dios, dice, resaltando el valor de la unidad y el compañerismo. Hacia el final del mensaje, Dante lanza un llamado a la acción que es imposible ignorar. No esperes a que el mundo venga a ti. Tú tienes que ir al mundo, dice con una pasión que se siente como un rugido. Este llamado no es solo para misioneros o pastores, es para cada creyente, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. La narrativa fluida de Dante Gebel no solo inspira, transforma. Su mensaje no se queda en palabras bonitas o ideas abstractas. Es una invitación práctica y urgente a vivir una vida llena de Cristo. A medida que cierra su discurso, deja a su audiencia con una pregunta que resuena profundamente. ¿Qué estás haciendo con el poder que ya tienes en Cristo? Es una pregunta que no solo invita a la reflexión, sino que exige una respuesta, una acción, un cambio. Es poder
Poder pecar y no querer. Eso es libertad. Yo si quiero peco, pero no quiero. Pero podría, sí que podría, pero no quiero, porque el Espíritu de Cristo Dante vive Gebel en mí. concluye su mensaje con una ¡Aleluya! Eso es intensidad libertad. que es imposible Libre. ignorar. Después de guiar a su audiencia por un recorrido lleno de reflexiones, analogías y desafíos, los deja frente a una decisión crucial, transformadora con Cristo. Este cierre no es simplemente un final, es un punto de inflexión, una invitación a dejar atrás todo lo que impide a los creyentes experimentar el poder y la libertad que ya tienen en Dios. Con su característica pasión, Dante reafirma que Cristo no es una figura del pasado ni un concepto distante, sino una presencia viva que desea habitar en cada aspecto de nuestras vidas. Su voz se eleva mientras declara que los cristianos no están llamados a ser espectadores en la fe, sino protagonistas en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. El mundo está esperando que despiertes, dice, y con esas palabras, deja claro que cada persona tiene un papel único e irreemplazable en el plan de Dios. El mensaje culmina en un llamado a actuar, a dejar de buscar excusas y dar el primer paso hacia una fe auténtica y comprometida. Dante no promete que será fácil, pero asegura que valdrá la pena. Invita a su audiencia a imaginar una vida donde cada día sea una oportunidad para reflejar a Cristo, no con palabras vacías, sino con acciones que transformen el mundo que lo rodea. No estás esperando un avivamiento, tú eres el avivamiento, declara, cerrando con un recordatorio de que la plenitud de Dios no es algo por alcanzar, sino algo por vivir. Con un espíritu desafiante pero lleno de esperanza, Dante Gebel deja a su audiencia con una sensación de urgencia, pero también con un renovado sentido de propósito. Su mensaje no termina con un amén tradicional, termina con un desafío que resuena en cada corazón. Sal de aquí y vive como si Cristo estuviera vivo, porque lo está. Vive como si su espíritu estuviera en ti, porque lo está. No tienes excusas. ¿Tienes todo lo que necesitas para cambiar tu mundo? Con esas palabras, Dante cierra su mensaje, dejando en el aire una energía palpable, como una llama encendida que cada oyente debe decidir si avivará o dejará extinguir. Este cierre no es solo el final de un mensaje, es el comienzo de una vida transformada, un recordatorio de que la verdadera fe no es pasiva ni ritualista, sino activa, poderosa y contagiosa. Dante Gebel no solo predica, inspira, reta y envía. Su mensaje, ahora completo, es una invitación a vivir de tal manera que el mundo no puede ignorar el poder de Cristo a través de cada vida que Él toca. O somos una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de nuestros corazones, y de nuestro interior brotan ríos y ríos de agua viva. Dale una...